comienzo con esta presentación. ¿Por qué surge y es necesaria la responsabilidad social? Voy a tratar de hacer un recorrido muy rápido en forma de perspectiva global de qué ha pasado. Como decía el doctor en la bienvenida que nos dio al principio, el concepto de la responsabilidad social no es tan antiguo como concepto, tendrá 15, 17 años de que lo tenemos en América Latina, aunque sus principios se remontan sin duda alguna a los principios generales más importantes que nos permiten convivir como ciudadanos y como sociedad, que es el respeto irrestricto a la dignidad idéntica de todas las personas. Esta pregunta, sin duda alguna que la responsabilidad social es uno de los elementos que nos permiten responderla. Es decir, surge a partir de una problemática social que estamos viviendo en todo el mundo y particularmente en América Latina. Es decir, una sociedad en la que tenemos muchos retos que convocan al talento humano para modificar cosas que puedan realmente lograr esa dignidad de todas las personas para su propio desarrollo. En los últimos años nadie puede negar que hemos tenido avances importantísimos en América Latina, en crecimiento económico, en reducción de la pobreza, pero a pesar de todo ello, todavía tenemos más de 180 millones de personas en el continente que están viviendo con menos de $1.25 por día y que se califican en extrema pobreza. 3 países del continente están entre las 20 mayores economías y sin embargo América Latina sigue siendo considerada como la región más desigual del mundo. Sí, estas realidades es la que de alguna manera convocan un nuevo rol para la empresa y los empresarios. Tradicionalmente hemos dicho que un entorno social empobrecido afecta a todos, incluyendo a la empresa, pero el desarrollo general de la sociedad nunca son suficientes los recursos de los gobiernos provenientes de impuestos. La capacidad de influencia de la empresa y los empresarios se viene descubriendo cada vez más que su rol va mucho más allá que solo crear bienes y servicios de calidad. Es un ciudadano corporativo que construye cultura y cambia a la sociedad, y el dato más relevante es que de las 100 economías más grandes del mundo, 50 son empresas. Adicionalmente, hay un nuevo contexto para la empresa. Lo que escuchábamos en la intervención anterior del señor Maturén, hay un mucho mayor poder de influencia de la sociedad civil, hay consumidores cada vez más exigentes y sofisticados, hay medios de comunicación más poderosos y fiscalizadores, el poder en manos del ciudadano, hay una influencia mucho mayor de la competencia, hay expectativas globales como son el Pacto Mundial, las metas del milenio, la cumbre del planeta, el medio ambiente, hay presiones de inversionistas y del sector financiero sobre fondos éticos, hay empresas cada vez más interrelacionadas con sus consumidores y sus comunidades. Entonces, realmente este nuevo reto que tiene la empresa y ese contexto la obliga a tener otra visión. No es extraño que Naciones Unidas, que es probablemente el órgano que ha construido la humanidad con mayor posibilidades de consenso y de interacción, haya desarrollado los objetivos del desarrollo del milenio y francamente se va caminando a buen paso en las metas que se propusieron. Lo que se mide no se conoce y lo que se mide se empieza a transformar. En estas metas hemos avanzado muchísimo. ¿Por qué entonces es importante la responsabilidad social? Pues por lo que todos los que estamos en esta sala ya lo sabemos. Porque beneficia a la empresa, sin duda alguna. Segundo, porque beneficia a todos sus grupos relacionados, clientes, proveedores, consumidores, accionistas, por supuesto, y todos los demás grupos que están relacionados con la empresa, pero sobre todo porque esta nueva visión empresarial beneficia a toda la sociedad. ¿Cómo se ha desarrollado en América Latina? Y permítanme compartir con ustedes una muy breve historia. En el año 97 se reúne en Miami un grupo de 150 empresarios de diversos países del continente en una primera conferencia de responsabilidad social. La mayoría eran empresarios de Estados Unidos, Canadá y Europa. Y había un grupo de empresarios de América Latina que en alguno de los momentos se separa, se reúne y dicen, oye,
Esto hace mucho sentido. Tenemos que promover una nueva manera de hacer negocios, pero hagámoslo en español. Y crean un grupo que se llama Empresa. Este grupo Empresa empieza a tener una oficina en San Francisco, California, apoyados por una organización que se llama Business Social Responsibility, y desde ahí empiezan a promover la organización de una primera conferencia o una segunda conferencia en Sao Paulo para hablar de responsabilidad social ya en América Latina. Esta reunión, esta conferencia ocurre en Brasil en el año 99. En esa ocasión nace Ethos, que escucharemos dentro de un rato a Enrique Lián, que viene de esta organización, y se tiene la segunda conferencia de responsabilidad social. En el año 2000 en México hay una tercera conferencia que la inaugura el presidente de la República en ese momento, y ya para entonces se identifican los ámbitos de la responsabilidad social que todos conocemos: la calidad de vida en la empresa, de adentro hacia afuera, el medio ambiente, la inversión social de la empresa y el entorno ético en el que debe de actuar. Es muy importante que en este momento en México se crea una alianza de todas las cámaras empresariales que deciden impulsar en forma conjunta la responsabilidad social para no competir entre ellos, que no hubiera canibalizaciones por conceptos o por metodologías. Se trataba de trabajar unidos en la promoción de una nueva visión empresarial. Y en el año 2001, la Secretaría Ejecutiva de Fórum Empresa se cambia y se va a Sao Paulo, apoyada por Ethos en Sao Paulo. En el 2001, el CEMEFI ya convoca en México a las empresas a utilizar dos nuevas herramientas: un diagnóstico de responsabilidad social, con esa idea de que lo que no se mide no se conoce. Se crean unos indicadores al que las empresas empiezan a someter, y al que alcance esos indicadores se le otorga un sello que lo distingue de otras empresas, un poco con la intuición fundamental de lograr que las empresas empiecen a competir entre ellas para ver quién es más socialmente responsable. Y aquí hay una intuición que es la que ha motivado, por lo menos en nuestro país, este crecimiento y este compromiso público de las empresas. Que los principios que están a la base de la responsabilidad social absolutamente son válidos. Sin embargo, la empresa no actúa por deber ser. La empresa actúa por intereses de mercado y tiene que entrar al mercado. Entonces, la intuición fue: si logramos que las empresas empiecen a competir entre ellas para ver quién es más socialmente responsable, ya logramos un proceso de mejora continua. Bueno, ¿y cómo hacemos para que compitan? Con un sello. ¿Y a quién le damos el sello? Al que se vaya sometiendo a unos indicadores comunes y alcance un estándar que se va a crear. Esa es la base fundamental de todo este proceso que hemos llevado a lo largo de 12 años. Otro proceso muy importante que nace en el año 2002 es impulsado por la Fundación Interamericana, la Fundación del Congreso de Estados Unidos, en la que convoca a un grupo de empresarios que tienen fundaciones empresariales a que orienten una parte de su inversión social a proyectos de desarrollo de base. Es decir, que se haga un viraje de la tradicional inversión empresarial que iba a procesos de corte asistencial, a invertir recursos empresariales, no solamente de dinero, sino de talento, de relaciones, etcétera, en procesos que se vinculen con grupos empobrecidos para que ellos puedan por sí mismos salir adelante, y es lo que se le ha llamado procesos de desarrollo autogestivo o autogestionario. Hoy en día esta red, que acaba de cumplir 10 años, tiene más de 70 fundaciones en todo el continente y tiene sus oficinas en Bogotá. Entonces es un proceso que está en marcha y que está caminando a pasos agigantados. Me sorprendió muchísimo los datos que nos presentaban de Polar. Polar fue la segunda Secretaría Ejecutiva y ha sido uno de los miembros fundadores de Red América. Otro proceso importantísimo ha sido el del Banco Interamericano de Desarrollo,
que comenzó en el año 2002 con una conferencia en Miami también, y que a partir del año 2003 empezó a hacer conferencias interamericanas en diferentes países del continente. Hasta el presente año, la última conferencia fue en Quito, ahorita les voy a mostrar un cuadro. Y Fórum Empresa en el 2012 cambia a Chile y este año acaba de decidir cambiar sus oficinas a Panamá. Hay un cambio en la dirección ejecutiva con la idea de que Panamá es mucho más central, es una organización que trabaja en todo el continente y que es un muy buen espacio para poder apoyar los procesos de los organismos que promueven la responsabilidad social. Bueno, creo yo que otro proceso muy importante en esta cronología ha sido los principios del Pacto Mundial. Sí, los principios del Pacto Mundial, también lanzados por Naciones Unidas, han sido un referente muy importante para las empresas del continente en ir trabajando sobre todo temas de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y todos los principios éticos que van contra la corrupción. Sin duda alguna que todo esto nos habla de un proceso continental de pensamiento, de talento y de organización. Fíjense, esto de las conferencias interamericanas del Banco Interamericano de Desarrollo, lo quise poner en este cuadro porque me llama mucho la atención que si ustedes ven, las conferencias han tenido los temas sustantivos vinculados a la responsabilidad social. Si la relación que hay entre la responsabilidad social y la competitividad, la productividad, del dicho al hecho, las prácticas para implementarla, lo mejor de dos mundos. Ustedes saben que en Europa la orientación de la responsabilidad social es distinta que en América, entonces también se discutió en una conferencia. La responsabilidad compartida, los grupos de relación empezaban a aparecer, los negocios inclusivos con todo tipo de poblaciones, los desafíos que presenta la responsabilidad social para la empresa, sus impactos en el desarrollo económico y social y, sin duda alguna, lo que fue este año en Quito. Hoy en día ya nadie puede estar ajeno a la responsabilidad social. Forma parte estratégica de los negocios. Algunas palabras sobre Fórum Empresa. Esta red, que ya platiqué cómo nace, probablemente es la red más importante que tenemos en el continente, con una característica que hay que decirlo. Esta red, todos sus miembros son instituciones sin fines de lucro, también sin ánimo de pérdida, que es lo que siempre decimos para las fundaciones, ¿no? Todas las instituciones sociales de ciudadanos tenemos que aspirar a la sustentabilidad, sin duda alguna. A través de esta red, que son 22 miembros en el continente, por lo menos calculamos ya una vinculación de alrededor de 3.500 empresas que están cambiando sus procesos de gestión. Esto es importantísimo en lo que está pasando en nuestro continente. Es una buena noticia. Y ahora, si me permiten hablar un poco del proceso del CEMEFI, que es lo que estoy compartiendo con ustedes, y ya cuando estoy en la tercera parte de mi presentación. Somos una organización sin fines de lucro, que tenemos más de 1.250 miembros actualmente. Combinamos fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas, y tratamos de crear vínculos entre ellos. En el año 97 creamos el programa de responsabilidad social con 2 herramientas. Hemos tenido un proceso largo con muchos fracasos en los primeros años. Convocábamos a las empresas, los invitábamos a que asumieran una nueva gestión y no pasaba absolutamente nada. Todo el mundo nos decía magníficas ideas, la empresa tiene que tener otro rol, pero no pasaba nada. Comenzamos con las 2 herramientas que tenemos, el distintivo de empresa socialmente responsable que ya comenté y el reconocimiento a mejores prácticas, y hoy en día están pasando cosas importantes en el sector empresarial mexicano. Una clave ha sido la alianza que tuvimos con todos los organismos empresariales y hemos vivido un proceso de cambio conceptual. Desde el concepto equivocadísimo que adoptamos muy probablemente de la visión norteamericana del corporate philanthropy, hasta llegar a entender que la responsabilidad social es una visión de ciudadanía empresarial responsable, integrada, con este concepto que me parece que es uno de los más valiosos que tenemos en los últimos tiempos, que es que la empresa no solamente debe crear valor a los accionistas, como decía el señor Friedman, sino
crea valor compartido con todos los grupos que están alrededor de la empresa. Esto me parece que es genial. Esta evolución la estamos viviendo en todo el continente, sin duda. Por eso nosotros definimos la responsabilidad social como cumplir integralmente con la finalidad de la empresa en su dimensión social, ambiental, económica, respondiendo a las expectativas de los grupos de interés y respetando la generación sustentable de valor, los valores, las personas, la comunidad, el medio ambiente. Temas que creo que compartimos en esta sala todos los que estamos aquí, pero que ha sido fruto de este proceso de 15 años en el continente. Y creo que la definición de responsabilidad social para una empresa, sin duda alguna, que ya se superó el tema de que si es tan buena la responsabilidad social, hagamos la ley. Y en el momento que un principio de responsabilidad social se convierte en ley, hay que cumplirlo porque es ley. Pero la responsabilidad social siempre tendrán que ser prácticas políticas y acciones realizadas libre y voluntariamente por la empresa, adicionales a sus obligaciones de ley. ¿Qué principios tenemos? El que mencioné al principio, la idéntica dignidad de todas las personas que actuamos en el entorno de la empresa y en sus relaciones, con todos los demás principios que se derivan del principio fundamental de la dignidad de la persona. ¿Qué compromiso implica? Ustedes lo saben muy bien, entregar bienes y servicios de calidad, desarrollar personas, pero sobre todo hoy en día, proporcionar un valor agregado a la sociedad, incluso participando en la construcción de política pública, que es el gran tema que tenemos ahora entre manos. ¿Qué motiva todo esto? Pues ya lo vimos en la explicación anterior. Son muchas las motivaciones. Realmente, la motivación que sea, no importa. La Iglesia, que probablemente es la institución con más antigüedad y con más colmillo, decía, de internis neque ecclesia judicat. De las motivaciones internas, ni la Iglesia juzga. Es decir, ¿qué es lo que te motiva a actuar? No importa, actúa es lo importante. Entonces yo creo que lo importante es este nuevo discurso y acción que está llevando la empresa en América Latina, que nos beneficia a todos. Y eso es lo que es importante. Aquí también hay un ganar-ganar de todos los grupos de la sociedad. La empresa por sí misma, los gobiernos ganan con la responsabilidad social y las sociedades ganamos con la responsabilidad social. Ya se me acabó el tiempo y quiero pasar directamente a las conclusiones de esta intervención. La responsabilidad social genera sin duda alguna valor a los inversionistas, a los mercados, a las innovaciones y a los consumidores. Me voy a la última lámina y me brinco la parte que esto ya lo expliqué, con las conclusiones, porque no quiero pasar. Hay un estudio de las percepciones de la responsabilidad social entre ejecutivos y consumidores. Les invito a ver este estudio en el internet, en el portal de empresa. Fundamentalmente, seguimos viendo que los ejecutivos creemos que la responsabilidad social está mucho más avanzada que lo que creen los consumidores. Entonces, creo que eso nos plantea el reto de hacer ver a los consumidores lo que significa la responsabilidad social con mucho más cuidado. Conclusiones. La responsabilidad social llegó para quedarse. Es un proceso vivo y dinámico en la mayor parte de los países de la región, con un número creciente de empresas que la adoptan. Sin embargo, tenemos que desarrollar una visión más homogénea sobre su significado y lo que es una empresa socialmente responsable. Construir una visión consensada sobre los objetivos que tenemos para el futuro en responsabilidad social y sustentabilidad, tener métricas comunes, consolidar metodologías, fortalecer este nuevo campo profesional, sobre todo en las universidades. Poco a poco va habiendo ya no solamente diplomados, ya hay maestrías, ya empieza a haber doctorados en responsabilidad social. Creo que eso va a fortalecer las consultorías y las organizaciones que sin fines de lucro promueven la responsabilidad social. Y el reto fundamental, creo que todos tenemos que trabajar para incorporar esta nueva visión de negocios en las pymes que forman parte de más del 90% de los negocios en el continente,
con empresas fundamentalmente familiares y que es donde no se están cumpliendo los principios básicos de la responsabilidad social. Felicidades a Benamcham y Alianza Social por este enorme esfuerzo y de nuevo muchas gracias por su invitación a participar con ustedes.